Vamos a dar la bienvenida a quienes sí nos acompañan esta mañana. Camila Ugalde, candidata a diputada plurinominal por la Alianza Popular. Camila es bióloga, comunicadora, especialista en cambio climático y candidata a diputada suplente por la Alianza Popular por la Paz. Camila, buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Buenos días, querido Diego, Miguel, y bueno, a toda la audiencia de Piedra, Papel y Tinta. Un enorme gusto estar aquí en Auquisamaña. Muchas gracias también a Miguel Roca, diputado y candidato a justamente diputado por la circunscripción 7, economista, ingeniero civil con formación internacional, amplia trayectoria en infraestructura vial, gestión empresarial y políticas públicas, diputado nacional desde la gestión 2020 hasta la actualidad por Comunidad Ciudadana por justamente la circunscripción 7. Y ahora va a buscar justamente nuevamente conquistar el voto de la circunscripción 7. Diputado, buenos días, gracias. Buenos días, Diego. Buenos días, Camila. Un gusto, nos acabamos de conocer. Un saludo a todos los que nos siguen. Qué pena que el CAE es tercera, cuarta vez que se corre de un debate, igual que Alejandro Reyes, y además aquí en el corazón de nuestra circunscripción, aquí en Auquisamaña. Y yo creo que este es el medio de comunicación más importante, o quizá entre los pocos más importantes que tienen sede en la circunscripción. Qué pena que no estén. Bueno, la invitación está abierta cuando, bueno, que nos quedan 2 días, no es mucho más. Para que no te sientas mal, también se corrió de un debate en el canal de su familia, en Palenque TV. O sea que no te lo tomes a pecho. No lo tomamos, no tomamos nada personal. ¿Qué les digo? La agenda a veces se complica, hay otras prioridades, entendemos, es parte de la campaña. Arrancamos por ahí. ¿Cómo están viviendo, atravesando este momento de campaña? ¿Qué han ido encontrando, Camila, en este tiempo? Bien, es un momento, y en eso yo creo que coincidimos en general, es un momento muy crítico para Bolivia, en términos no solamente económicos, pero además en términos de horizonte político. Ha habido una atomización general de las fuerzas sociales y eso ya de por sí es un escenario de preocupación. Al mismo tiempo hay mucho descontento, hay mucha incertidumbre y la gente tiene toda la razón en sentirlo así. Los últimos años de este gobierno han, digamos, como que pavimentado el camino para que esa sea la sensación hacia las elecciones. Pero al mismo tiempo tenemos un problema de institucionalidad muy grave. La gente no confía en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no confía o confía muy poco en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay un momento en el que lo más importante, seamos de cualquier partido, es devolverle la confianza a la gente. Necesitamos trabajar en confianza y nosotros estamos desde ese lado trabajando principalmente en territorio, ¿no? Trabajando la confianza en los lugares en los que la gente se ha sentido representada por estos gobiernos del proceso de cambio, pero que ve con mucha preocupación lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y esa confianza pasa por volver a hacer memoria, ¿no? Nosotros estamos atravesando ese proceso no solamente de la memoria larga, ¿no?, que representa ese contraste entre los 20 años del neoliberalismo y los 20 años del proceso, pero también haciendo memoria con capacidad autocrítica, que eso es fundamental hoy día para que nuestra campaña sea tomada en serio, ¿no? Ahí en ese sentido es agarrar y decir, bueno, aquí se han hecho cosas buenas, se han hecho cosas malas y nosotros tenemos como jóvenes, además que nuestro binomio es bastante joven, esa apertura de decir, se renueva con memoria, ¿no? Vamos a hablar justamente ya un poco también de las propuestas que tiene cada fuerza política. ¿Con qué se encontró, diputado, en este recorrido por la circunscripción 7 redibujada para estas elecciones? Aquí hay 2 elementos de grandes cambios con relación a la anterior elección que yo quisiera rápidamente mencionar. Primero, un poco coincidiendo con lo que dice Camila, hace 5 años la elección estaba polarizada y había hegemonía en cada polo. Era básicamente MAS versus Comunidad Ciudadana. Y había un sentido, y vengo desde el 2019, de angustia, desde nuestro lado, de que Bolivia iba rumbo a convertirse en Venezuela, en Cuba, y eso nos angustiaba mucho a mucha gente. Entonces había como que más activismo, la gente estaba mucho más activa en la elección. Hoy, en ambos lados, si quieres simplifiquémoslo en izquierda y derecha, aunque tengo mis reparos con eso, pero por la simplicidad del ejemplo,
el voto no está atomizado, pero hay por lo menos 3, 4 fuerzas en cada lado. Entonces, también la gente, yo siento en general la población un poco más relajada, sí tiene un sentido de angustia con relación a la crisis, a la desinstitucionalización, ¿no? Me llama la atención, digamos, en las encuestas, lo que más llama la atención, me refiero a la de Unitel, por ejemplo, 7 de cada 10, y estos son datos de su última encuesta, 7 de cada 10 electores no han decidido su voto. A un mes, a menos de un mes de las elecciones, ahora nos falta una semana, ¿no? Entonces, eso se siente. Nuestra campaña, para entrar al tema, que ya es muy diferente la circunscripción de hoy, la C7, de lo que era la que actualmente represento de hace 5 años. Ya termina la C7, la zona sur de La Paz, básicamente en el puente Calacoto, es desde el río Irpavi al Choqueyapo, al río La Paz, y termina ahí. Todo lo que es Obrajes, Ehuencoma o Pampajasi, Ciudad del Niño, todo eso ha ido a la 6 o a la 8. Y más bien le han aumentado todo el municipio de Achocalla, todo el municipio de Mecapaca y todo el municipio de Palca. Entonces se ha hecho una circunscripción con un importantísimo componente rural, de comunidades rurales muy alejadas. Para que la gente tenga una idea de lo que estoy hablando, el Illimani, el Nevado, está ahora en el centro geográfico de la circunscripción. Entonces, nuestra campaña ha sido muy territorial, muy de estar con la gente, no de grandes movilizaciones, con banderas, de hacer alarde, ¿no? Sino más bien ir, estar, escuchar, hacerse conocer, obviamente escuchar, recibir cuáles son las preocupaciones, porque por decirte, la preocupación en una comunidad de Mecapaca como Avircato es que no se les desborde el río, esa es la principal, eso es una constante, ¿no? Y la preocupación, por decirte, de aquí al norte, o sea, lo más arriba de Achumani, Pantini, ¿no? Es el tema límites, ¿no? El tema de urbanización. Cuando viene la alcaldía, viene con orden de demolición. Ese es el único rato que vemos aparecer aquí funcionarios de la alcaldía, eso me dicen, ¿no? Entonces, los problemas son muy variados, pero el común denominador es la crisis económica y la institucionalidad. ¿Qué vamos a hacer con la gasolina? ¿Qué vamos a hacer con que no hay dólar? ¿Qué vamos a hacer con que la canasta familiar sube? Y esa sensación de que estamos desamparados porque las instituciones no están funcionando. No funciona la asamblea, no funciona la justicia, no funciona la policía, no funciona el gobierno. Ese es el clima general que tenemos en esta elección y en esta campaña electoral. Hablemos un poco de lo institucional. ¿Cómo vienen justamente planteando las diferentes candidaturas respecto a cómo vamos a salir? ¿Qué propone Alianza Popular, por ejemplo, para el tema de la justicia? ¿Qué va a pasar con los magistrados autoprorrogados? ¿Qué va a pasar con el famoso caso Consorcio, por ejemplo, que terminó de develar una supuesta coordinación entre los poderes en torno a temas judiciales? ¿Qué proponen? Bien, de hecho, de plano, se necesita una reforma judicial en el país. Se necesita entender nuevamente y hacer la suficiente autocrítica sobre cómo están funcionando actualmente las elecciones judiciales y si son, así como están, la mejor vía. Hemos visto que México ha adoptado elecciones judiciales como un trabajo amplio de poder democratizar la justicia. Creemos que eso es importante, pero hay que llegar a nuevos lugares cuando hablamos sobre cómo se eligen estos candidatos. Ahora, por otro lado, esto también pasa por una transformación pues absoluta en términos institucionales, que también pasa por incrementar el presupuesto, porque ahorita tú tienes un presupuesto de más o menos del 1% destinado a justicia y eso hace que la corrupción sea la única forma en la que uno pueda acceder a justicia, ¿no? Y eso es terrible, eso hay que cambiarlo y hay que hacerlo de plano. Bien, pero también hay un tema de la especialización dentro de nuestro órgano judicial. Por ejemplo, uno de los temas más graves para las mujeres, la violencia hacia las mujeres, no encuentra respuestas porque las personas que son digamos, los fiscales en términos de violencia, los jueces en términos de violencia, no tienen que ocuparse solamente de ese tema, no tienen especialización en ese trabajo y van siendo movidos a otros espacios. Eso por un lado. Pero además eso viene acompañado de todo el trabajo institucional que se necesita hacer con la policía, se necesita hacer con la fuerza de lucha contra la violencia, solamente tomando como un ejemplo.
Ahora, tocas el tema consorcio, Diego, y eso es gravísimo, ¿no? Se han filtrado audios, se han filtrado un montón de información que demuestra cómo desde el órgano ejecutivo se ha venido armando, ¿no? Procesos, ya sea a través de grupos de abogados, grupos de jueces, grupos de fiscales, ¿no? Haciendo una infraestructura que María Galindo lo tilda como un consorcio mafioso y no me parece alejado de la realidad, ¿no? Especialmente por cómo uno ve que las personas que necesitan justicia no pueden acceder a ella, ¿no? Entonces, ahí necesitamos una investigación real y muy profunda, pero además yo creo que en un marco amplio, democrático, en un marco en el que se devuelva la institucionalidad, sobre cómo ha habido esta penetración del órgano ejecutivo, no de ahora, sino ese es un tema que se ha visto en el país, pero ahora tal vez con un punto mucho más crítico en la judicialización de la política, porque estamos hablando del consorcio, estamos hablando de proscripción de candidatos, estamos hablando del debilitamiento, por ejemplo, que hubo en torno a la democracia interna, no se ha respetado las primarias, si veíamos en ese dibujo de la fragmentación del voto, digamos, del exmasismo, tiene mucho que ver con cómo no se ha podido trabajar la democracia interna también, ¿no? Y cómo se ha utilizado a órganos como el Tribunal Constitucional Plurinacional para dirimir temas que eran internos. Entonces, yo creo que ahí tenemos en todas las fuerzas políticas, en quienes estemos representando en la Asamblea, tenemos una tarea fundamental. Tenemos que volver a devolver unas elecciones judiciales en los lugares en los que faltan, porque ahora no se ha podido hacer precisamente por estas presiones políticas, pero además necesitamos ser claros con que los autoprorrogados se tienen que ir. Solamente para cerrarlo como una anécdota, ¿no? Un compañero me decía cuando estábamos en la fila votando el día de las elecciones judiciales, estas son las primarias, ¿no? En realidad estamos votando en las primarias de lo que van a ser las elecciones generales, porque ahí los que están definiendo las cuestiones políticas en nuestro país son consorcios de justicia y no podemos hacernos a los ciegos frente a eso, ni tratar de entrar al Estado y utilizar esa estructura mafiosa a nuestro favor, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la ruptura con la que tenemos que comprometernos con la gente. Diputado, ¿qué proponen con los autoprorrogados en la justicia? Gran parte del problema viene de esta constitución política del Estado que el MAS aprobó el 2009 por de referente. una manera muy irregular. No, fue horrible. Terminó de hacerse en un cuartel y luego en el Parlamento le cambiaron casi todo. Y ahí ese es el origen de todos los problemas. Pero mira, aquí tengo lo que yo proponía hace 5 años. Se está equivocando de color, ¿no? No, hace 5 años, ¿no? Y si lo pueden ver aquí, ¿no? Decía, proteger los recursos de la gente, frenar el despilfarro y la corrupción, cambiar de magistrados, jueces y fiscales. El compromiso, aquí está, ¿no? Ahí. Aquí. El compromiso que hicimos en Comunidad Ciudadana era eliminar las elecciones judiciales, porque nos dábamos cuenta que era el origen de la desinstitucionalización total del sistema judicial, porque fue el manoseo político prebendal más espantoso que se haya podido concebir y diseñar. Irónicamente, cuando yo presento, en cumplimiento a mi promesa, un proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución para cambiar, eliminar las judiciales y hacerlo al revés, que sea meritocrático, que sea la sociedad civil a través de sus facultades de derecho, de colegios de abogados, otras instituciones que hagan el cernido meritocrático y el poder político con 2/3 elija a partir de ahí, esa era la propuesta. Por supuesto que nadie del MAS la apoyó, pero ni siquiera de Comunidad Ciudadana haciendo nuestra propuesta electoral, ahí solito. Luego Camila menciona otro tema, ¿no? El de la desdemocratización, o sea, han hecho del sistema electoral un carnaval, un sainete vergonzoso de un montón de siglas sin candidato y candidato sin siglas. Tu candidato ha tenido que ir a peregrinar sigla y finalmente no... Precisamente por la judicialización de la política. No, pero por eso, yo presenté un proyecto de ley para cambiar, para tener primarias abiertas, porque lo que se inventaron los masistas de las primarias cerradas era más absurdo aún, pero tener primarias abiertas y además permitir que cualquier ciudadano se pueda presentar a presidente o a diputado uninominal sin partido político, solo con firmas de respaldo, diferente a firmas de militancia,
Y entonces a partir de ahí primarias, y quienes superaran un umbral, yo lo planteé en 5% de primarias, o sea, ahí ya con todas las prerrogativas de un partido político podían presentarse a la presidencia, presentando senadores, diputados, etcétera. Y otra vez, el sistema político, por más que lo necesitaba la oposición, lo necesitaba el oficialismo, el masismo, pero el sistema político en el Parlamento lo negó totalmente. Y uno se desgañita ahí, ¿no?, impulsando estas cosas, pero el sistema político al final, y esto si llegas al Parlamento, Camila, lo vas a aprender, o sea, es de una indolencia, de un cálculo pequeño, mezquino, cortoplacista y además miope, porque fíjate, Indistintamente la fuerza sí, política. si hubiéramos aprobado esa ley de primarias, no hubiera tenido ni tu candidato, ni Tuto Quiroga, ni todos los candidatos el problema, ¿no?, de andar peregrinando detrás de las siglas y las siglas poniendo sus condiciones, ¿no? Siglas sin liderazgos, siglas sin propuestas, siglas, simplemente siglas, la carpetita en el papel porque tienen un sello ahí en el órgano electoral. Eso le convenía al país, eso le convenía al sistema político, eso le convenía a la oposición y le convenía al MAS, pero no se habló. Todos estamos de acuerdo, no conozco a nadie que diga que el sistema de elecciones judiciales es bueno. Y ahí estaba la propuesta. Se necesitaba aprobarla por 2/3. Los mismos 2/3 que utilizaron para aprobar una convocatoria a elecciones judiciales pésima, y nuevamente 2/3 para aprobar una lista llena de aplazados, de traficantes de influencias, gente que había hecho trampa, etcétera. 2 veces llegaron a un consenso de 2/3 para después tener unas elecciones judiciales que nos costaron 240 millones de bolivianos y que nos mantienen 5 autoprorrogados y que no sirvieron por un carajo, y en eso estoy de acuerdo con Camila. Y fíjate, con los mismos 2/3 podíamos haber aprobado una ley de reforma parcial a la Constitución, y en vez de tener esas elecciones judiciales hubiéramos tenido el referéndum. Más barato, más fácil, junto a unas primarias. Es que la irracionalidad del sistema político, el sistema político como tal, es absurdamente irracional. Y ahora, termino con este comentario. Camila, y lo escuchaba ayer también de su compañera, de Susana Bejarano, y de todos, esto no es un tema político partidario, la próxima asamblea, todos hablando de la próxima asamblea. ¿Cómo va a estar conformada la próxima asamblea? Esa era mi pregunta. Ya, ¿Cómo va a haber ser bancada, podemos casi que todo nos indica que va a haber bancada de Manfred, va a haber bancada de Tuto, va a haber bancada de Samuel y va a haber bancada de Andrónico, ¿cierto? De repente de Rodrigo Paz. Y también. quizás Rodrigo Tal vez Paz. Rodrigo Paz, También. Según las Diputados, encuestas. Ya, pero yo me quiero referir que actualmente en este Parlamento, en el del que yo soy parte, tenemos bancada de Tuto, tenemos bancada de Manfred, tenemos bancada de Samuel y tenemos bancada de Andrónico. Ya, y de Arce más, y de los evistas. Pero ¿por qué estamos esperando al próximo Parlamento? ¿Por qué no le estamos dando soluciones en este Parlamento que tienen los mismos liderazgos políticos? Por ejemplo, he presentado una ley de carburantes para solucionar el problema de las filas, para eliminar el monopolio de yacimientos y liberar al sector Ahora, privado. diputado, no lo quieren aprobar, aunque están de acuerdo. Así, en cortito, para después ir con Camila la pregunta. ¿Tenemos esperanza de tener una mejor asamblea, una asamblea más digna que la actual? Yo creo que sí. ¿Sí? Porque no va a estar dirigida por el masismo. Porque con respeto, tú eres nueva en esto. Oye, el MAS, en todas sus vertientes, androniquistas, evistas, arcistas, o sea, lo que quieren hacer siempre es trampa. Como no tienen los números, o teniéndolos, mira, la primera trampa, como ya no tenían 2/3, la asamblea saliente cambió el reglamento. Todo lo que se necesitaba aprobar por 2/3, ahora con mayoría absoluta. Cuando perdieron la mayoría absoluta a raíz de su pelea, siempre es trampa. Cuando no era rodillo, imposición, ahora es trampa. Comprando votos, tratando de madrugar, llamar a sesiones cuando no está la oposición, voto secreto para después decir ganamos y no mostrar cómo haciendo fraude en la votación. Entonces sí, mira, desde el hecho que va a ser una asamblea no controlada por los masistas en sus diferentes vertientes, eso ya nos da muchísima esperanza de que va a ser mucho mejor y no vamos a tener todos esos bochornos cuyo origen siempre fue el intento de hacer trampa por parte del oficialismo masista. Camila, ¿qué espera la Alianza Popular de justamente la siguiente asamblea, que se va a estrenar con sigla, aunque ahora tenga algunos representantes? Claro que sí. Yo
entiendo el enojo de Miguel, ¿no? Y además usted que ha estado ahí participando en todo este proceso, en medio también de todos los bochornos tristemente que hemos visto de esta asamblea. Yo creo que todo lo que usted habla, lo que plantea, son dos temas importantes. El tema de la crisis de la representación, de la representatividad y una crisis de gobernabilidad, ¿no? ¿Por qué se generan todos estos conflictos? Precisamente por estos dos temas, problemas de representación política y problemas de gobernabilidad. Estamos completamente de acuerdo, y esto Susana Bejarano también lo ha puesto sobre la mesa, el tema de que necesitamos una nueva ley para la representación política. No podemos seguir dependiendo de espacios, ¿no? Conformados como partidos que solamente limitan la democracia. Presentada, te la voy a mandar. Perfecto. Entonces yo creo que sobre eso se puede trabajar. Tenemos que volver a hablar con la gente, volver a bajar la asamblea a la gente. Yo creo que es la primera tarea, especialmente porque ahora estamos ante un electorado y un país predominantemente joven. ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen los jóvenes hoy en día? Los jóvenes no vienen de esta politización de lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 40. Vienen con mucha esperanza hacia adelante, ¿no? Y yo creo que ahora, especialmente en este 2025, hasta por tema simbólico de inicio de este nuevo tercer siglo, se necesita replantear los esquemas desde los que estamos debatiendo. Ya no es una cuestión de que si tal hizo tal cosa, sino o de que se están reproduciendo cierto tipo de prácticas políticas, sino que necesitamos precisamente renovar y traer nuevas formas de hacer política a la mesa. Y eso se tiene que hacer en la asamblea, Miguel. Yo creo que si vamos a hablar de esperanza de una nueva asamblea, tenemos que cambiar las prácticas políticas que hemos visto hasta ahora. Tú las mencionas como mezquinas, como antipáticas, y yo creo que además les falta tremendamente empatía con el país en el que se está trabajando, ¿no? Hoy hay indolencia. A mí me parece que sí, y estamos de acuerdo. Nadie va a salvar en este diálogo la asamblea ahora. Tú lamentablemente la has visto desde cerca, la has visto ahí adentro, habrás tenido tus contribuciones o no, tú tendrás que explicar eso. Pero yo creo que ahora en esta nueva fase, lo más importante, y qué te trae Alianza Popular sobre la mesa, es decir, vamos a renovar las prácticas políticas. Esto no es un tema de renovación, de porque son caras nuevas, caras jóvenes. ¿Sabes por qué resulta esto? Coherente además, porque no venimos de ese padrinazgo político de línea directa, de decir, aquí se hace todo esto de manera en la que manda, digamos, el jefe. Estamos en un proyecto político, especialmente quienes somos entre 30 hasta los 40, con una apertura democrática de discutir cómo se hacen las cosas. Eso es un elemento muy fuerte de Alianza Popular. Se criticó y se llamó como librepensantes, digamos. Todos Eso son me parece tan librepensantes. atroz, Diego, tan atroz. O sea, yo creo que uno de los fallos que hemos tenido como proceso, y yo me inscribo a pesar de que yo nunca he tomado decisiones, ¿no? Yo me inscribo porque he dicho, a mí me parece que este proyecto político grande aporta. Pero el tema de los librepensantes, o sea, de tratarlos, ¿no? Como si fuesen lo peor en contra de, o los traidores de la revolución. Sea peyorativo, eso es terrible. Escandaloso. Es terrible, es Pero escandaloso. eso se vio en todas las fuerzas. De hecho, Claro. recordaba cuando Andrea Barrientos en una primera intervención en el Senado dijo, creo que me acerco más a las ideas del MAS que de creemos. Sí, Fue sí, al sí. día siguiente, diríamos, bajada de su jefatura de Y eso, bancada. mira, yo te cuento brevemente, solamente Miguel. para el tema, Dale. Comunidad Ciudadana y Andrea y yo y todos llegamos al Parlamento porque dijimos, esto es voto de oposición al MAS, vota útil. Pedimos voto útil y voto útil nos dieron. ¿Hoy ya Entonces, no hay eso? Hoy no. Bien, yo creo que hay todavía un poco, ¿no? Especialmente entre la gente, y no poco mucho, porque todavía la narrativa predominante no está en torno a proyecto de país. Por eso hablamos de una crisis de representación, por eso hablamos coherentemente de una crisis también institucional, ¿no? Estamos hablando de que aquí la gente todavía tiene esto de al MAS, y por eso se están peleando en quién aparece primero en las encuestas, ¿no? Porque quieren que precisamente se canalice este voto útil, porque quieren decir, ya, este es el mejor postor en contra del MAS porque habla bien, o porque habla, no sé, de cierta manera, o porque tiene mayor rechazo al masismo. Eso es terrible. No estamos entrando, y yo creo que ese es el desafío de este nuevo tiempo, el entrar a esa profundización de la democracia que está marcada en la Constitución, que es parte de las luchas de décadas, si no cientos de años. A propósito de la Constitución, escuchamos a casi todos, por no decir todos los candidatos, incluyendo a Andrónico Rodríguez, al candidato del MAS, Eduardo del Castillo, hablar de grandes reformas, reducir ministerios, temas económicos.
incluir lo privado, revisar el modelo económico. Eso pasaría por y bueno, obviamente los candidatos de la acera del frente proponen cambiar el modelo económico que entienden ha fallado. Pero está establecido en la Constitución el modelo económico. ¿Cómo pretenden justamente, Miguel, cambiar el modelo? ¿Deberíamos modificar la Constitución? ¿Qué tan abierta estará la clase política a aquello? ¿O realmente se puede con decisiones ejecutivas más allá de la Constitución, Miguel? Mira, te voy a ser franco, cuando escucho a Camila hablar, yo digo, qué lindo que habla esta chica, ¿no? Plantea cosas interesantes y luego me vuelve, sí, pero vienen del MAS. Y no es... Pero qué mal, pero Miguel, qué mal. Aquí estoy ¿Dónde está tu vocación democrática? Vienen del MAS. ¿Y qué es el MAS? ¿Qué nos ha probado el MAS? Dos cosas que me preocupan mucho. Y entonces, todas las palabras bonitas que dices, para mí, terminan cayendo en saco roto. Y créeme que me gustaría que no fuera así. Pero la vertiente del MAS tiene dos. Una, no creen en la democracia, jamás han creído, han querido destruirla. 20 años de destrozar sistemáticamente toda la institucionalidad democrática que habíamos construido los 20 años precedentes desde la conquista de la democracia del 82, pero fue sistemático. Y dos, su lógica socialista, estatista, ¿no? Entonces son dos elementos que están en su ADN. Y entonces cuando veo y se esfuerzan por hablar bonito y sí, hacerle el guiño a que vamos a tener más participación del sector privado y vamos a ser más democráticos. El problema, Camila, es que tienen 20 años, ¿no?, de ejercicio azul de autoritarismo, donde claramente nos querían llevar al modelo de Cuba y de Venezuela. Lo ha dicho Evo, lo ha dicho Arce, lo ha dicho Andrónico. Entonces ahora en época electoral, cuando vienen a hablar bonito, sentimos que es simplemente el lobo disfrazado de oveja. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo en cambiar este bodrio de constitución? No, para nada. Ahí está. Claro. No, para nada. Me quedo con eso. Entonces, ya entro a tu pregunta. No, para nada. Entonces, cuando tenemos en la cuarta parte de la Constitución estructura y organización económica del Estado, y aquí dice que el Estado maneja, el Estado planifica, el Estado interviene, ahí ya vamos mal. Y aquí nos lo dice Camila, que nos acaba de hablar muy bonito. No, para nada, esto no hay que cambiar. No, claro, yo digo, hay que cambiarlo de raíz. Y ahí es la diferencia. Claro. Y luego, no, para nada. Cuando en la parte primera de la Constitución, que habla sobre, en la parte segunda, que es la parte de las garantías de la gente, etcétera. Oye, nos han generado una constitución con derechos y obligaciones diferenciados, según tu color de piel, según tu apellido, según esa entelequia, ¿no?, de lo indígena, originario, campesino. ¿Yo soy indígena, originario, campesino? Dime. ¿Tú te consideras indígena, no originario, sé, pero yo campesino? soy alcalde de Aguas en mi comunidad, a donde llegué hace 30 años porque compré un terreno, ¿no?, en Chicani, y yo no me considero indígena, originario, campesino. Pero entonces, al crear en la Constitución derechos diferenciados, estás generando un apartheid espantoso. Eso hay que cambiar. Y tú dices, Miguel, para nada. No, ¿cómo vas a decir eso? Sí, es que sí. No, pero sí. a ver. No, a mí me gustaría crear una comunidad, ¿no?, y que nos regalen tierras porque somos originarios campesinos. Pero eso ha hecho Banzer. Pero simplemente por Banzer el color ha regalado de piel, tierras precisamente a la élite de los 70s y los 80s. Era otro esquema, el sistema Entonces, de dotación de tierras, Miguel, y no estaba negado a nadie según su color de piel o su una nueva constitución. Proponen redactar una nueva constitución. Se necesita una nueva constitución. O sea, una asamblea constituyente. Eso es políticamente complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos 5 años son reformas parciales a la Constitución. Por decirte, cuando el artículo 36 te dice que sí, la propiedad privada está garantizada, bien, siempre y cuando cumpla la función económica social, el siempre y cuando, ¿y quién decide si la cumples o no la cumples? Un funcionario, un burócrata, un politiquero nombrado a dedo.
Porque no es el Parlamento el que decide, digamos, la representación de la soberanía del pueblo, no es el Parlamento el que decide si estás cumpliendo o no. No, es un burócrata en el INRA, un burócrata en la ATV, un burócrata inclusive en el viceministerio, ¿no?, de defensa al consumidor, que nos sacaron una norma en el Parlamento que la frené con una acción constitucional, ¿no?, para los que no vendían, ¿no?, al precio que dice el gobierno, porque ha generado inflación y quieren apacarla a la fuerza, ¿no?, el querer confiscar y decomisar mercaderías, violando el Código Civil, violando la propia Constitución. Bien. Entonces, esos son los problemas de la Constitución. Son muchos los elementos que hay que cambiar. Modificar. Entonces, tenemos que ir así. Hay que cambiarlo de justicia. Vía asamblea. Reformas parciales a la Constitución. Vía asamblea. Que requiere de una ley de 2/3 seguida por un referéndum. Bien. Entonces tenemos que hacer varias de esos. Camila. Bien, yo creo que para quienes estaban indecisos sobre el tema del voto nulo ha quedado absolutamente claro. Estos son los intereses de los grupos liberales para poder entrar a transformar la Constitución, que no es un tema de Evo. La Constitución ha sido un acto democrático en este país y déjeme que te ponga un contexto y que ponga en contexto a la audiencia también. ¿Por qué uno pelea desde las luchas populares? ¿Por qué se reivindica la huipala? ¿Por qué? ¿No? Porque estaban locas esta gente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Eso es lo que yo entiendo de lo que tú me dices, Miguel, ¿no? Esto viene de una lucha en la que la gente era explotada y era parte de haciendas y era considerada nada más que fuerza de trabajo. Esa gente ha decidido te saltaste 40 años de historia en ese comentario. Antes yo del 52 no te he cortado, déjame hablar. Ya, entonces, el tema, a mí me parece que ahí, precisamente la revolución del 52 queda incompleta, especialmente en la redistribución de tierras en tierras bajas, ¿no? No llega la reforma agraria a las grandes propietarias latifundistas del Oriente. La Constitución sí llega, sí pone un límite de 5.000 hectáreas. Y Miguel decía, bueno, pues es que la función económica, social de la tierra. Mira, yo como joven, como bióloga, me permito soñar de que además de que hay una función ecológica o que es económica y social, también tenga una función ecológica. Porque parto de principios un poquito más amplios. Parto de principios de que hay una conectividad de paisaje, hay una conectividad de funciones de la naturaleza y esto no puede ser impedido solamente por los intereses de acumulación de capital. Bien. Por otro lado, Miguel replanteaba dos temas, de que el MAS es antidemocrático y tiene un problema con el Estado. O en la forma en la que se planifica. En la Constitución está planteado, y esto es parte del modelo económico, que el Estado es central para la planificación. El modelo económico fallido. Ahora, ¿cuál modelo económico? Puede haber N factores que hagan que esto, entre ellos la especulación y la fuga de divisas. Si la fuga de divisas de los exportadores hubiera llegado al Estado, no estaríamos en la crisis económica que estamos ahora. Pero por otro lado, el tema de la planificación es central y eso se ha visto durante la pandemia del COVID, Diego, y esto es importante recordarlo. Todos los datos, y esto estoy hablando de organismos internacionales, ponen al centro de que el Estado tiene que cumplir las funciones de planificación, pero además que tiene que tener una infraestructura que sostenga a la población, especialmente en momentos de crisis. Porque si no, bueno, pues es el sálvese quien pueda y se ve las condiciones de respuesta a la pandemia que hemos visto en Brasil, ¿no? Por otro lado, este tema de la planificación es importante porque estamos en crisis climática. Estamos ante momentos en los que vamos a tener mayores sequías, mayores inundaciones, y para eso se necesita un Estado fuerte que logre planificar un sistema de desarrollo en base a las condiciones climáticas. Y finalmente, yo quiero traer sobre la mesa el trabajo de los premios Nobel de Economía del año pasado. ¿Qué decían esta triada de expertos? Robinson, el tema, exactamente, ¿qué decían? Precisamente de que se necesitan instituciones más democráticas y mucho más amplias para poder llevar adelante, democráticas y un poco más amplias. Eso quiere decir que la gente que generalmente, bueno, pues estamos llegando a lo mismo, gente que no necesariamente ha participado, y ellos hacen un enlace con el tema de la colonia. Los países en los que se ha dado mayor muerte, mayor número de mortalidad de las poblaciones indígenas, tienen instituciones más débiles y terminan en procesos de desarrollo económicos mucho más debilitados en el tiempo. Nosotros recién hemos entrado en una fase de apertura democrática y hasta de negociación política con quienes han sido históricamente invisibilizados en el país. Es decir, estamos construyendo una institucionalidad como bolivianos y bolivianas que sea mucho más inclusiva y eso demuestra que puede tener mucha más sostenibilidad en el tiempo. Entonces, Miguel, ahí yo creo que hay que dejar de lado este tema de agarrarse a puños con quien piense desde el masismo. Yo creo que hay que encontrar los elementos en los que estoy segura de que muchos y muchas podemos estar
estar de acuerdo, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con el poder soñar un país distinto de aquí en adelante y que tenga que ver con la profundización de la democracia que se ha quedado todavía, yo creo, en camino en términos de la democracia participativa y la democracia comunitaria en el país. Tristemente, y esto lo podemos ver históricamente, las fuerzas que representan lo neoliberal o la derecha quieren hacer ver que en esta crisis, ¿no?, que esta crisis económica es como suficiente excusa para entregar la soberanía, para olvidarnos de todo lo que hemos perdido en este tiempo, sí. Ahora, porque es una crisis, ¿no? Miguel, a propósito de la crisis, ya estamos en la parte final. Entre las opciones y las críticas que, por ejemplo, ha lanzado el candidato Manfred Reyes Villa, algunos de sus candidatos, diríamos, del mismo arco centro-derecha, de el tema de acceder al Fondo Monetario Internacional o de privatizar los recursos naturales, ¿cómo propone salir de la crisis? Ahorita te comento esto, no puedo dejar de comentar lo que acaba de decir, se ha extendido muchísimo. Tú te has extendido también. En un rosario de estribillos de izquierda, ¿no? Del surderío más. Lo único que le agradezco es que has confirmado mis temores. ¿De qué? Porque hablas lindo, sonríes bonito, o sea, te muestras muy temprano, pero me has confirmado que eres la esencia del masismo que nos ha destrozado el país. Y te lo voy a comentar, ¿ya? Te refieres a los premios Nobel de Economía de un libro que ya tiene más de 12 años, sí, el 2000, no, el 2000 y pico, bueno, no importa. Instituciones inclusivas. No hay nada más excluyente que lo que ha generado el MAS en estos 20 años. O sea, no estás con el sindicato. ¿O pérdida de privilegios? ¿O pérdida de privilegios? Ahora sí, ¿no? Permíteme, excluyente. No eres masista, no tienes ningún derecho. Y pregúntale a tu jefe, ¿cómo le está yendo en el Chapare? Por las instituciones excluyentes que han generado. Su propia familia, su propiedad está en veremos. Porque no... Ya, pero no mezclemos papas con peras. No, es que es lo mismo. Lo que han generado son justamente lo que estos premios Nobel de Economía dicen. El MAS es excluyente. El que no es masista es enemigo. Y entonces no hay ciudadano. Hay el MAS, el Estado controlador al estilo Cuba, ¿no? Entonces, gracias por aclararme a mí y al público que no se han movido un ápice, no han aprendido nada de estos 20 años, simplemente quieren cambiar de actores, la misma chola con otra pollera, básicamente, como se dice popularmente. Entonces, lo que me preocupa es eso, pero ahora a tu pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y te lo pongo en términos muy coloquiales que me lo decía un maestro de taxi, me decía, a ver, ¿usted volvería con su ex? No, pues para eso uno terminó, ¿no? Bueno, eso es el MAS. ¿Y volvería usted con la ex antes de la ex? No, pues, peor. Bueno, esos son Tuto, Samuel, los que gobernaron antes, lo que Camila llama esos años neoliberales. ¿Y qué es lo que pasa? Es la falta de comprensión de este país. Nosotros estamos enfocados en lo que yo llamo lo popular liberal. Entonces, Manfred no es la ex ni la ex. Por supuesto. Aunque haya estado con alguna de las ex. No, quizá fue un baile. Donde estaban las ex. Claro, ahora ¿no? las coaliciones democráticas. Nunca ha gobernado desde el gobierno central, como lo han hecho. Porque eran democracias pactadas. Los otros. No, nunca ha gobernado. Eran democracias pactadas. No interrumpas pues tanto, Cami, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Y fíjate, y lo pongo aquí. Este modelo ha exacerbado algo, y es la informalidad. ¿Y por qué? Te explico por qué ha exacerbado esto. Porque ha hecho crecer tanto el Estado que hoy por hoy el presupuesto general del Estado es 90% el tamaño de la economía. Entonces tú tienes hoy, logro del MAS, 9, mira mi mano, 9 de cada 10 trabajadores que lo hacen por cuenta propia en el sector informal, en una casi que autoexplotación, y le quito el casi. Y tenemos un Estado, tú hablas de la época neoliberal, de esa democracia pactada que por lo menos construyó institucionalidad democrática y dio estabilidad y generó un montón de cosas buenas. Y los 20 años de destrucción sistemática han ignorado los 20 anteriores y estos 20 a esos 9 de cada 10 trabajadores. Tenemos un Estado enfocado en el unito. Toda la ley laboral, que ustedes cada vez le ponen más presión al empleador, al punto que hoy es más fácil tomar la decisión de casarte y tener hijos que de tomar un empleado, porque eso sí que es de por vida, te mueres y sigues
tus herederos con esas deudas sociales. O sea, eso es terrible. El sistema tributario los ignora y los asfixia. El sistema de seguridad social los ignora, los ningunea. Si tú no tienes un trabajo formal, ese 1 de cada 10, no tienes acceso a salud, no vas a tener jubilación, no tienes aguinaldo. Nosotros estamos enfocados en esos 9 de cada 10. Y esa tiene que ver con libertad, con un concepto que ustedes no logran entender y lo han sustituido en una falacia, en un sofisma perverso con justicia social. No hay nada más injusto que perder la libertad, porque la libertad es prosperidad y lo que busca la gente, y está en nuestra acta de la independencia, es la búsqueda de la felicidad, que está muy ligada a la prosperidad, ¿no? A hacer tu proyecto de vida. Entonces, si tú no tienes libertad, para tener libertad necesitas propiedad privada. Y ustedes no creen en la Constitución, han conculcado la libertad privada y tú dices pero que está bien, presente. que no lo cambiaría. No, está presente la propiedad privada. Está condicionada al criterio de un funcionario. Miguel, eso no es ¿qué libertad, proponen? eso no es seguridad. Así, en los últimos 30 segundos, ¿qué proponen para Primero, salir de esto? Construir por primera vez un país de la gente y para la gente, recuperar el país para la gente. Se lo agarraron los masistas, se lo agarraron los políticos. Y no es que antes hubiera estado mucho mejor la cosa. Hacer un país para la gente, una economía de la gente y para la gente. El Ministerio de Economía, todos los que han hecho desarrollo rural, desarrollo productivo, de planificación, se han inventado un montón de ministerios de economía. Va a haber uno de finanzas públicas y el otro de economía para la gente, porque es el gremialista, el transportista, el agricultor, el que está en su chaco, el que está en su taller de carpintería. Esa es la gente, Bolivia, esos 9 de cada 10. Nosotros vamos a gobernar para esos 9 de cada 10, dándole toda la libertad que se pueda dar, como ha dicho nuestro candidato, ¿no? Tanta libertad, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y el Estado tiene que estar ahí para proteger a los vulnerables y sobre todo para dar seguridad jurídica, para que funcione, para que el pez grande no se coma al chico, pero para nada más, para arbitrar, no para meterse en nada más. Camila, en temas económicos, Andrónico Rodríguez ha dicho hay que mantener la justicia social en lo interno y en la macroeconomía hay que abrirse. Decía, ¿qué quiere decir esto? Ya en sus 2 minutos finales. Bien, yo creo que no hay que confundir la libertad, que es un principio fundamental de los seres humanos, con la libertad a ser explotado o la libertad a explotar. Y eso es muy importante. Por otro lado, con términos económicos, desde Alianza Popular se proponen elementos en lo macroeconómico. Nosotros tenemos una línea, actualmente el Estado tiene una línea de $7.000 millones con China, una línea de crédito que es para proyectos productivos. A mí me gusta hacer una analogía entre cómo define una familia salir de un problema de crisis económica, especialmente cómo lo hacemos los bolivianos, de esta manera tan creativa que muchos lamentablemente ponen desde lo informal, pero ya gracias a las investigaciones sociológicas que se producen en nuestro propio país y esta nueva lectura, en realidad esa es la economía popular, que no es ni informal ni formal, que es un entretejido, pero que tiene una base comunitaria. Entonces, estas familias, ¿no? Pues tienen la opción de agarrar, no tienes plata, te prestas y empiezas a gastar tus préstamos y empiezas a reducir tus gastos. O haces un negocio, te prestas, haces que ese dinero trabaje y vas optimizando tus gastos. Nosotros decidimos este segundo punto, ¿no? En el que se tiene que trabajar productivamente. Ahí estamos hablando de este crédito, esta línea de crédito con China de 7.000 millones, estamos hablando que ya existe, que no es que estamos vendiendo humo, ya está, pero hay que trabajar. Por otro lado, el tema del Estado dentro de la explotación de oro. Y esto se hace, y esto se ha trabajado también en muchos espacios, incluso en algunas cooperativas, sobre el oro responsable. Se puede hacer una explotación de oro que no te intervenga la contaminación de ríos, que no sea un problema para las comunidades, y ese es el afán que puede hacerse. Yo estoy hablando con algunos expertos, nos plantea que no necesita una inversión gigantesca y que es muy fácil de hacer ya en zonas en que existen actualmente. Y esto no necesariamente pasa por pelearte con diferentes sectores sociales. Entonces ahí ya tienes tú 2 ingresos. También hay un tema de que se necesita de tener este flujo de capitales fuera del país. Y hay un tema que a mí me gusta abordar sobre el tema de las recetas neoliberales que se venden hoy en día en el país, no solamente desde esta opción política de Miguel, pero desde otras. Nosotros no vamos a ir al fondo. A mí me parece que es una cosa clave de cómo se está mal leyendo, además, la geopolítica del mundo, ¿no? Estamos en un momento en el que la unipolaridad de los 80s y los 90s ya no existe. Estamos en un momento de apertura a esta multipolaridad que pasa por el tema de los BRICS.
ahí hay claramente, y estudios lo confirman, de que la inversión extranjera directa pasa ya por intereses geopolíticos. Es decir, nosotros tendríamos, como Alianza Popular en el gobierno, mucha más factibilidad de llegar al espacio del Banco de Nuevo Desarrollo de los BRICS. Ahí está como presidenta Dilma Rousseff. Entonces, ahí tú tienes 3 medidas, por lo básico, ¿no? Hasta 4 si hablamos sobre el detener el flujo de divisas o el escape de divisas, que te permiten crear un fondo de contención de dólares, que te permite estabilizar el dólar y que después te permite, además, poder cumplir con todos los procesos de llegada de combustibles. Y ahí, para cerrar, el tema de la subvención tiene que ser una subvención inteligente. No se puede hablar de vamos a quitar la subvención para todos, tenemos que pensar en quienes sí necesitan esa subvención, es decir, transporte público, transporte interprovincial, porque necesitas mantener la conectividad de la gente. Y ya bajando al tema micro, ¿no? Si te das cuenta, se va armando una coherencia absoluta. Llegas al tema micro y hablamos de economía popular. Este tejido social no son solamente emprendedores que salen así, o sea, individualmente. El tejido social de la economía popular, y esto lo vemos en todo lado, son nuestras familias, son nuestros amigos, la forma en la que se organiza el comercio. Aquí reproducen tejidos sociales. Entonces no se puede intervenir o apoyar de manera individualizada o sectoralizada. Se tiene que apoyar todo este tejido porque así no solamente fomentas un trabajo, ayudas al que ayuda a través de la formalización. Más que la formalización, no me gusta ese término, yo creo que es un tema de brindar lo que Miguel también se preocupa, el tema de la seguridad social, ¿no? Seguridad social a largo plazo, sostener además tus sistemas de salud y educación para tener seguridad ¿y cómo lo van a lograr? Básica, ya he planteado eso, Miguel. No. Entonces, yo creo que ahí tienes una coherencia, ¿no?, de proyecto que se ajusta al momento, no solamente en Bolivia, pero también en lo que está pasando afuera. Gracias, está en el discurso, pero no en la forma, no has dicho cómo. Gracias. Y yo te digo cómo, dicho. ¿puedo decir cómo? Tenemos ya nada, ya En nos hemos segundos. pasado. Bien fácil. 20. ¿Ya? Es cambiar el sistema tributario y social de una sola. ¿Sabes qué? De cada 100 que generas, vas a pagar 5 en impuestos en un sistema monotributo. Pero de esos 5, yo, Estado, te devuelvo 2 a tu cuenta particular. Camila, Diego, fulanito, Susana, María, Juan. Y de esos 2, ahí sale tu seguro de salud y tu jubilación. Entonces ya no dependes de una pega para tener acceso a la seguridad social. Nosotros tenemos el cómo porque lo hemos pensado bien y vamos mucho más allá del discurso. Gracias, Miguel. Gracias, Camila. Ha sido un placer. Nos quedó corto el tiempo. Gracias a ustedes. A ver si ambos llegan a la Asamblea Legislativa y los estaremos invitando como diputados y diputado y diputada. Veremos cómo nos va. ¿Cómo les va? Gracias. Gracias, Diego. Gracias un gusto a ustedes. debatir con... Igual. Muy buen exponente, mejor de muchos de tus colegas, ¿no? De ese dogma socialista que a mí me preocupa tanto. Gracias, Miguel. Gracias, Camila. Gracias a ustedes.